podemos ver muchas cosas y culturas de este mundo que están traspasando la iglesia, que están entrando por las puertas, que están... Es importante aclarar que el término iglesia no fue inventado por Cristo, no fue inventado por los apóstoles, así es. Y esa es la primogenitura, esa nos abre la puerta para que nosotros podamos morir en Cristo. Luego dice en el versículo 2, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Somos Karen y Jeff y esto es El Morse de la Vid Podcast. Este es un espacio que mi esposo y yo hemos creado para compartir con todos ustedes anécdotas de vida, la palabra de Jesucristo que nos dejó, para compartir todas esas anécdotas que nos hemos vivido, que hemos experimentado, que hemos visto a través de nuestro caminar con Cristo. Sí, estamos muy a gusto porque pasamos un tiempo pues tratando de organizar todo esto para de alguna manera poder llegar a cada una de las personas que pues dispongan su corazón para poder también escuchar nuestros testimonios, para escuchar los mensajes que queremos pues dar a través de la guía del Espíritu Santo. Sí, por supuesto, todo esto basado siempre en las Escrituras. Vamos a estar hablando sobre un tema súper importante que hemos visto mucho en las redes sociales, que hemos visto mucho a través de la televisión. Hoy queríamos comenzar este episodio número 1 trayendo este tema sobre la iglesia específicamente. Sí, eso hay que hablar sobre lo que debería ser la iglesia en la actualidad. Se ha perdido mucho de lo que el fundamento de los apóstoles, pues, valga redundancia, fundamentaron. O sea, cómo debía ser la iglesia, cómo debía estar constituida en la iglesia, cómo debían comportarse los hermanos en Cristo. Entonces, hemos visto una cantidad de cosas en redes sociales, hemos experimentado, no es solamente que hemos visto, porque pues de ver por una pantalla a través de una red social puede ser una IA, puede ser cualquier cosa, correcto. Pero hasta el punto de hoy a veces hay videos que no sabemos si son reales o no. Sí, exactamente. Hay videos que no estamos totalmente seguros, sino que pues también hemos tenido experiencias. Karen tiene un poco más de tiempo en el Evangelio, conoce un poco más, ha estado en un par de iglesias en donde pues ha podido notar y ver cosas que en algunas están bien y en unas otras pues no lo están. Entonces también hay parte de experiencia, vamos a también estar contando anécdotas de cosas sucedidas, pues para que quizás alguna persona que esté al otro lado de la pantalla pueda, o del audífono, pueda identificarse con nuestras historias. Y sobre todo, lo más importante es compartir la palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y compartir que Él es nuestro Señor y Salvador, que sin Él no podemos llegar al Padre, que eres la roca, que eres el centro de todo. Sí, definitivamente estamos en un mes fuerte, en un mes en donde podemos ver muchas cosas y culturas de este mundo que están traspasando la iglesia, que están entrando por las puertas, que están haciéndose público también, que están arropando a las personas que quizás no buscan en la palabra con mayor fervor, con mayor intimidad, con mayor tiempo de oración. Y a veces estas personas hacen estas cosas y son como ciegos guiando a otros ciegos. Así es. Entonces queremos un poco conversar qué es lo que está pasando. Vamos primero a, no sé, Karen, tú me dirás, sabemos que hay personas que de repente nos están viendo y nos están oyendo que saben lo que es una iglesia, sí, ¿o no? Sí. Pero claro, seguramente hay personas que no conocen realmente como cuál es su origen, no conocen cuál es la definición de ese término, iglesia. Yo quisiera de pronto compartir un poquito, como una abreboca acá, para comenzar pues a hablar sobre este tema. Es importante aclarar que el término iglesia no fue inventado por Cristo, no fue inventado por los apóstoles. Ya ese término se utilizaba por los antiguos griegos en determinado momento para una determinada función. Era más que todo una asamblea, ¿no? Sí, correcto. Una asamblea, la palabra iglesia en sí significa eso, una asamblea de personas reunidas
por un determinado objetivo o un proyecto, temas políticos, temas públicos. Normalmente eso era para... Cuando Cristo la menciona por primera vez, ¿a qué se refería cuando la incluye en este tema religioso? Yo pienso que Cristo cuando la menciona la primera vez está visionando lo que iba a ser su cuerpo, porque Él lo dice en uno de los versículos, creo que en Mateo, no me acuerdo. Él dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia es la novia de Cristo y dice que la iglesia es el templo de Cristo. Obviamente Cristo ya tenía visionado lo que quería hacer con las personas que le iban a seguir, las personas que iban a escuchar sus enseñanzas, que iban a escuchar las enseñanzas basadas en los apóstoles, que a su vez están basadas en las enseñanzas de Cristo. Entonces eso es lo importante como para empezar. La primera vez que se menciona realmente la palabra iglesia orientada a lo que viene siendo religioso, es cuando Cristo lo menciona en Mateo, recuérdame. 16, 19, algo así, capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, creo, si mal no recuerdo. Es cuando Jesús se reúne, vienen de una ciudad, vienen de un lugar y se reúnen, se paran un momento y le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy. Entonces unos discípulos responden una cosa, otros discípulos responden otra. Y aparece Simón. Esto es muy importante mencionarlo, es muy bonito también, porque en ese momento se crea una confusión, probablemente, ¿no? Aquí nosotros especulando, sí. Esto es una opinión totalmente personal, se crea ahí una cuestión, porque precisamente cuando Simón le dice, tú eres el Cristo, entonces Jesús le dice enseguida, primero le cambia el nombre, ya le dice, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces dice en algunas traducciones de algunas Biblias que Pedro significa roca. Entonces cuando sí, Cristo dice, sobre esta roca edificaré la iglesia, usted se podrá imaginar la cara de los otros 11 discípulos o 10 discípulos, no me acuerdo si ya había llegado en ese momento Judas, sí, creo que estaba completa el llamamiento de los 12. Sí, no me acuerdo. Y yo creo que es el inicio en sí, ese punto marca como el inicio de la formación de la iglesia. Ok, entonces me imagino yo, ¿no? Aquí yo hablando como ser humano que también ingresa en una iglesia, entonces de repente el pastor, uno lo ve como el líder ahí, tú sabes, en el momento, entonces de repente que le diga a otra persona, fulanito responde y diga, no, esto, y entonces de repente el pastor o la persona diga, no, sobre eso, entonces uno queda como que ven acá, entonces aquí el más ungido, el más preparado, el más... fue el que acertó en la respuesta. El que acertó en la respuesta. Y de paso le cambia el nombre diciéndole, pues Pedro. Entonces si nos vamos a algunas traducciones de la Biblia dice que pues significa roca, y entonces me imagino la mente de los discípulos diciendo como que bueno, ahora hay que servirle a Pedro, pues, porque sí. Sobre él vamos a estar edificados y no sé qué, y no es así. En realidad lo que yo pienso es que no es solamente lo que Pedro dice, ¿no? Sino esa exclamación de decir con toda seguridad, tú eres el Cristo. Entonces cuando Jesús le dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia, no está hablando que sobre Pedro se edificará la iglesia, está hablando correcto. Es que sobre creer en que Él es el Cristo, será edificada la iglesia. Y algo muy importante también que resalta Jesús en ese momento es que no fue la sabiduría de Pedro quizás de haber estudiado anteriormente las escrituras y los profetas, sino que si no es por el Espíritu Santo, él no puede decir que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces eso es algo muy importante que lo llevamos ahí a acotación, de que sin el Espíritu es imposible que nosotros proclamemos el nombre de Cristo. Así es. Es importante aclarar que en ese momento, todavía como Jesús caminaba con los discípulos, el Espíritu Santo no había llenado a cada uno de los discípulos que en Él creía, ¿no? Porque Él estaba cumpliendo una tarea. No es sino hasta que sucede en el Pentecostés que el Espíritu pues desciende totalmente, pero no quiere decir que el Espíritu Santo en diferentes momentos de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en inicios del Nuevo, no se manifestara, sí, porque se manifiesta, por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, cuando desciende y se escucha la voz de Dios y dice, este es mi Hijo amado, no sé qué, en el cual tengo complacencia. Entonces ahí se manifiesta el Espíritu Santo también. Entonces no quiere decir que en el momento cuando Simón Pedro dice eso, Jesús le dice,
wow, no es tu carne la que está diciendo eso, claramente es el Espíritu que te está guiando Espíritu, a correcto. reconocer que yo soy el Cristo. Pues luego le dice, mejor vamos a mantener esto en un perfil bajo porque todavía no es el momento de que la gente conozca que yo soy el Cristo. Pero qué bonito fue esa escena, y la traemos a acotación porque es importante aclarar a las iglesias de hoy en día que Cristo es la roca, Y Cristo es el centro. que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es el que nos da la cobertura, que Cristo es todo para el cristiano verdadero. Digo cristiano verdadero porque hoy en día decimos creer en Cristo y estamos yendo hacia un lugar en donde estamos viendo temas de prosperidad, en donde estamos viendo temas de unción, estamos viendo temas de milagros que, ojo, estamos totalmente de acuerdo que Dios haga milagros. Sí, Él totalmente. es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, nosotros no somos quien para limitarlo, ¿no? Pero estas iglesias Pero hay una cantidad de iglesias colocan el centro o la mirada en todas estas cosas que son Dios, son manifestación de Dios, pero no es el hecho, no es lo que Dios y Cristo quieren hacer en la iglesia, no es milagros, no es prosperidad, no es traer sanidades a las personas, a la familia, tu familia va a ser restaurada, ven a la iglesia, vas a tener riquezas, ven a la iglesia. Ese no es el centro de por qué nosotros nos reunimos, nos congregamos. Ajá, no, el centro debe ser Cristo, y todas esas cosas que no son malas, tener milagros, tener una prosperidad, tener salud, tener bienestar, todo eso está bien, solo que eso va a suceder cuando tú empiezas a ver a Cristo, cuando tú empiezas a tener a Cristo como tu centro. Él mismo lo dice, todo eso es añadidura, aún hasta tus momentos difíciles, aún hasta la necesidad, eso es añadidura, todo es creado por Él. Todas esas añadiduras son parte de la presencia de Dios y de la obra de Cristo en las personas, ¿no? Pero no es el centro de ir a buscar, porque como dice un pastor que estuvimos escuchando por allí, dice él que si hoy Cristo te sana, mañana te vas a volver a enfermar. Así es. O sea, si Cristo hoy, si Dios te dio algo, alguna riqueza, mañana la puedes perder, fácil. Hoy tienes una casa, mañana puede haber un terremoto y puedes perder tu casa. Pero lo que no vas a perder es la salvación porque ya está completada en la cruz. Así es. Entonces lo que debemos buscar es a Cristo. Lo demás, como acabas de decir, son añadiduras. Y es que no se pueden desprender de Dios porque Él es así. Así es. Entonces... Imagínate, o sea, hoy en día, si nos ponemos a pensar en que las personas se están yendo más hacia los miércoles de milagro, viernes de milagro, sábados de sanación, que, o sea, vuelvo y digo, no está mal que la persona busque eso en Cristo, Entonces, si tú lo buscas en Cristo, mira, tú puedes hablarle a tu pareja y decirle, amor, yo quiero que oremos juntos, porque eso es otro error que también cometen a veces las iglesias, en decir, ven, yo oro por ti, y esa persona, ¿qué va a hacer? Tiene que también orar por sí misma. Entonces, primero empezamos por tener nosotros una relación, por tener nosotros una conexión con el Espíritu Santo para que toda la sanidad, toda la bendición pueda llegar a nuestras vidas, pero siempre encaminados en que Cristo sea nuestro centro. Entonces, hoy en día pensamos, viendo todas estas cosas que están sucediendo en muchas iglesias, en iglesias donde nosotros estuvimos, nos ponemos a pensar, ¿y entonces para qué vino Cristo? Sí. O sea, da un poco de tristeza ver que pues gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, nosotros fuimos poco a poco. No fue tampoco algo de la noche a la mañana, no fue algo místico, mágico, maravilloso. Fue más bien que nuestro corazón, nuestro espíritu, que es el mismo espíritu, hay un solo espíritu, nos sentíamos como un poco desajustados, como que no estábamos totalmente de acuerdo con cosas que estábamos viendo, y empezamos a indagar mucho más de lo que ya pues lo intentábamos en la palabra, y fuimos pues empezando a ser libres, digámoslo de alguna manera. Suena loco decir que eres libre luego de que ya estás en una iglesia cristiana, pero la verdad es que estar en una iglesia cristiana no te hace libre. Lo que te hace libre es seguir a Cristo, y cuando empiezas a seguir a Cristo, el Espíritu Santo empieza a guiarte sobre su enseñanza, y te das cuenta que hay muchas cosas que hoy en día la iglesia está ejecutando, la iglesia está haciendo, algunas que no están
acorde a un buen fundamento apostólico, que no están acorde a la palabra, que no están acorde a un mismo mover en Cristo. Entonces, ¿sabes una cosa? Es como dices tú, es triste ver esto porque la iglesia debería encaminarse hacia otro rumbo. O sea, las iglesias no son para estarle diciendo a las personas que van a ser, vamos a tener esto en cuenta. Okay. Tu familia está destruida. Okay. Padres divorciados, hijos rebeldes, madres quizás o familiares que son adictos a cualquier sustancia. Todo esto está en esta familia, okay, ¿verdad? Como una hipótesis. Llega Cristo por medio de alguien. Esa persona fue restaurada su vida. No porque Cristo llegue a una familia específicamente tiene todo que cambiar. Y no estoy diciendo que no lo haga. Estoy diciendo que no es el centro de buscar a Cristo solamente porque tu familia sea salva. Uh-huh. ¿Hay muchos problemas en mi familia? Sí. ¿Hay muchos problemas en tu familia? Así sí. Es. Hay familiares que no son cristianos y que nos gustaría, deseamos en nuestro corazón que sea así. Uh-huh. Ahora, yo voy a buscar a Cristo para obtener algo. Y esas declaraciones que yo voy a hacer obligan prácticamente a Cristo a hacer lo que yo quiero, a hacer lo que yo deseo. Yo deseo que mi familia sea restaurada, pero esa no es la obligación de Cristo. La obligación de Cristo, por medio de nuestros deseos, eso no es el camino. Cristo viene a salvarnos, a darnos vida eterna, a darnos un futuro y una esperanza, dice las Escrituras. Si yo confío en eso, aunque mi familia se salve o no se salve, yo tengo que estar segura que Cristo me dio el futuro y me dio mi esperanza, más allá de que si mi familia se convierte, si mi familia es prosperada, multimillonaria. A veces las iglesias dicen, bueno, esta persona es pobre porque no hizo algo, no decretó algo, no ofrendó, no diezmó, vamos a decirlo de esa manera. No hizo algo para que Dios se obligue a hacer algo, a responder a ese decreto. Y no es así. Dios no está obligado a responder a nuestros deseos. Y Dios se conoce, no se imagina. Yo me imagino que si yo le doy algo a Dios, Él me va a retribuir. No es así. Y no es así. Dios no vino a hacernos felices. Dios vino a cumplir su voluntad. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Vino a cumplir la voluntad que nosotros no pudimos en ningún momento en la historia, desde nuestra creación. Desde el principio rompimos una promesa, rompimos un pacto, rompimos con lo que Dios nos había dicho pues, que no hiciéramos. Y en el transcurso del tiempo y del caminar de Dios con su pueblo en ese momento específico, el pueblo de Israel, no pudo cumplir. Pero desde el principio Dios sabía que eso iba a suceder porque Él es Dios. Y por lo tanto tenía todo planificado. Si buscamos en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, si buscamos con los ojos puestos en Cristo, nos vamos a dar cuenta que hay señales, que hay momentos en los que cuando un profeta hablaba, cuando un salmo se proclamaba, estaba hablando de Cristo. Entonces ya todo venía planificado, porque sí. Es que Dios sabía que el enemigo, que el diablo está ahí como pendiente de todo el mover de Dios, está pendiente, él es celoso, ¿no? Pero celoso de lo que Dios crea en el hombre, que es el amor genuino, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios pues empezó como a mandar mensajes entre cada cosa que mandaba, que si a través de los profetas, que si a través de las personas con las que pues llegaron a escuchar su voz, llegaron a ver visiones, obviamente. Y ahí como entre líneas, cosas como entre líneas como codificadas, hablando de Cristo, pero sin el diablo imaginarse que por dónde viene Sí. Tanto así que el demonio creía que él había ganado en el momento en que Cristo muere. Y resulta que se consumó el plan de Dios en ese momento. Que todo lo que estaba planificado para la salvación, el amor de Dios no se lo veía venir. Él no se lo veía venir, él no se lo esperaba. Y Dios es un estratega, es un planificador, Él es Dios. Todo lo que está sobre este mundo, todo lo que pertenece a este mundo está perfectamente creado por Él, sin ninguna línea de más, sin ninguna raya de más, sin ningún punto de más. Todo lo que Él hizo fue creado por Él y está todo bajo su cobertura. La única cobertura que podemos tener en la actualidad, la que hemos tenido desde siempre,
ha sido la de Él, ha sido Él el que nos ha dado de comer, ha sido Él el que nos ha guiado por el camino del bien. Obviamente, cuando tú como ser humano, al tener la libertad que Dios te dio, tú eres el que te metes por aquí, que te metes por allá, que escuchas otra cosa, pero cuando en realidad empiezas a escuchar su voz a través de su escritura, empiezas a escuchar al Espíritu Santo, el cual te va guiando a través de lo que Él te va enseñando, empiezas a ver a Cristo, empiezas a pensar en que la mayor riqueza, hablando en ese sentido de temas de prosperidad, hablando de que la mayor riqueza que puedes tener como hombre, como ser humano, como mujer, es la salvación y por Cristo, por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer en la iglesia. Fino, tú puedes ser una persona que está dispuesta a servir. Eso está muy bien. Eso está muy bien, pero para la congregación. Eso está muy bien para ayudarnos entre nosotros, hermanos en Cristo. Sí. Mientras tú pasas el coleto, yo limpio el baño. Mientras tú estás cantando en la tarima una adoración, una correcta adoración, el otro está guiando a las personas nuevas a ingresar, a sentarse. Eso está perfecto, pero eso es para la congregación. Eso es más para lo que viene siendo la iglesia, hablando físicamente, hablando de un lugar de hecho. Hay que dejar en claro también que cuando hacemos, cuando creemos y hablamos sobre iglesia, no estamos hablando sobre un mega templo, no estamos hablando sobre una mega estructura, Sí, no, estamos sí. hablando. La definición principal de ese término es un grupo de personas, una asamblea de personas, es una congregación de personas. Una comunidad. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 100, pueden ser 200. Correcto, sí. Pueden estar en una plaza, pueden estar en una casa, pueden estar en un patio, en un parque. Eso, ahí en ese momento eres iglesia, eres el cuerpo de Cristo y Cristo debe ser tu cabeza. Y todo este servicio del que estás hablando es la práctica de lo que ya somos espiritualmente. Exactamente, Practicar es el lugar, cada fruto. exactamente, es el lugar en donde puedes demostrar el fruto del Espíritu Santo. Es realmente el lugar donde tú puedes compartir realmente con tu hermano en amor, en misericordia, en bondad, teniendo paciencia, porque obviamente somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos altibajos, y es allí donde se pone a prueba realmente el fruto del Espíritu, donde tú, oye, vamos a tener paciencia, vamos a tener calma, vamos a resolver, vamos a ponernos en los zapatos del otro para entender, pero lo que quiero decir es que todo esto es en base a lo que es la congregación, ¿verdad? Totalmente, todo lo sí. que nosotros podemos hacer con nuestras manos, que podemos hacer podemos decir, que podemos proclamar, que podemos hacer, que podemos mover, es para el beneficio de una congregación, de un grupo de personas que están buscando, que deben tener a Cristo como centro y buscar a Cristo siempre. Básicamente el servicio es para nosotros, para ayudarnos a nosotros. Básicamente pero no es algo que ayuda a Cristo realmente. Es que el problema es ese, o sea, a eso voy. Muchas iglesias te pintan hoy en día que no vas a ir a servir a Dios, que tienes que ir a servir a Dios, que Dios te dice que sirvas de esta manera. Pero hermanos, la verdad es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Cristo vino a morir por nosotros. Nosotros no fuimos capaces, ni seremos capaces, ni hace falta ya que seamos capaces, porque aquel que sigue a Cristo tiene el camino directo al Padre. Obviamente hay mandamientos, hay lineamientos que el mismo Cristo deja, como por ejemplo amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Totalmente. Ofrendar de corazón sin tener nada en contra de ninguna persona, porque realmente eso es lo que Dios va a ver en tu corazón. Dios está viendo a el pueblo, a su pueblo escogido, como dice en su palabra, a través del prisma que es Cristo. Nosotros no podemos ir directo al Padre y decir, heme aquí estoy yo, porque fijo te dice lo que la palabra dice, no te conozco. Pero sabes que si te da esa entrada a estar en el atrio de sus pies, a poder tocar su manto. La obra de Cristo. La obra de Cristo. Y el amor de Dios, es ahí donde voy. El amor de Dios, y se me engricha la piel un poquito, el amor de Dios es tan bonito, es tan grande, es tan poderoso, que manda a su único hijo a morir para poder amarnos, para que nosotros podamos tener una relación, para tener una conexión con el Padre, para poder llegar a ese lugar en donde nos vamos a sentar a la mesa con Jesús y vamos a compartir. Ser parte de su familia. Él nos incluye en esa familia. Cristo nos incluye como hermanos. Como hermanos, así es. Como hermanos. El hermano mayor es Cristo y Él nos da esa entrada, abre esa puerta para que nosotros podamos entrar.
Estamos leyendo ayer, antier, que qué significaba el primogénito de entre los muertos. Así es. Y es que Cristo fue el primero que murió para vida eterna. Así es. Y esa es la primogenitura, esa nos abre la puerta para que nosotros podamos morir en Cristo y resucitar juntamente con Él. Así es. Para que podamos tener entrada a esa familia, a ese reino Y eso juntamente con Él. Y eso es lo que debemos mirar. Eso es lo que debemos mirar. No debemos mirar que voy a ir a la iglesia porque Dios me va a prosperar, que voy a tener una empresa o que quiero tener una empresa y en nombre de Dios y no sé qué. No, todo, o sea, sí, pero el centro debe ser Cristo. Él lo dejó muy claro. Búsquenme a mí, busquen el reino de los cielos y lo demás será añadidura. O sea, te la está dejando clarita. Yo no sé por qué hay pastores, líderes, profetas, apóstoles que quieren venir a decir a través de mí es que tú vas a tener bendición, a través de mí es que yo te voy a dar mi unción, a través de mí vas a ser prosperado. Creen lo que yo te digo porque Dios me dijo, porque Dios me habló, cuando su palabra lo deja todo claro. Buscar el reino de los cielos y lo demás será añadidura. Suena quizás duro, porque dentro de esa añadidura hay tristeza también, dentro de esas añadiduras hay preocupaciones, pero hay aflicciones, pero Él te dice, pon tus cargas en mí. O sea, aparte de que te dice, busca el reino de los cielos, no te preocupes por nada más, que lo demás es añadidura. Aparte también te está diciendo, pon tus cargas en mí y yo la llevaré, yo te acompañaré. Yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Entonces, por eso digo, no, quizás suena fácil decirlo y llevarlo a la práctica es un poco, digamos, complicado, pero sí. Es allí en donde, bueno, a través de la guía del Espíritu Santo y de buscar el cómo sobrellevar las situaciones en su palabra, teniendo pues la compañía de tu esposa, de tu esposo, para que también te dé ese acompañamiento. Para los que están casados. Exacto, para los que están casados, obviamente. Los que no, pues también tienen que buscar guía en sus padres, tienen que buscar guías en la palabra de Dios, antes de escuchar a cualquier otra persona que pues no de pronto me viene a la mente algo muy rápido. Estuvimos una vez en un evento y la persona que estaba liderando este evento, que tenía en ese momento la palabra, decía, dijo algo, vamos a hacer este acto profético, entre comillas, y traigan todos algo al altar. Ajá. ¿No? Y dijo esta frase: hay muchos que se van a hacer preguntas, hay siempre personas que dicen ¿y por qué? ¿Y por qué? Y preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que ese por qué es muy importante tenerlo siempre. Sí, señor. Hay una parte en las escrituras donde Pablo va y predica, y él dice, tengo en bien esto que hicieron en esta iglesia en específica, y era que en ese momento de ese evento esta persona estaba diciendo eso. Yo creo que debemos resaltar ese por qué. Cuando Pablo le dijo a esa iglesia, yo voy y les predico, y ellos, aunque yo sea Pablo, llamado por Cristo, el último de los apóstoles, como un abortivo, lo describía él. Él decía, estos escudriñan. Así es. Para saber si lo que yo digo es bien, es cierto, está en las escrituras, correcto, está entre los profetas y es basado en Dios mismo. Y eso es muy importante porque a veces nos manipulan diciendo lo que yo digo es porque yo soy el ungido, el super ungido, y no hay por qué replicar. Porque yo soy profeta, porque yo soy el apóstol, y no deben pensar en que tener un título como apóstol o como profeta les va a dar una jerarquía mayor, porque a la final todos somos discípulos de Cristo. A la final es Cristo la cabeza de la iglesia, al final es Cristo la roca de la iglesia, Él debe ser nuestro centro, y por lo tanto no hay otro sino Él capaz de liderar nuestras vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado, de verdad. Si hay alguna persona que quizás nos está viendo y en el momento se encuentra en una iglesia en la cual manejan este tipo de doctrinas apostólicas, proféticas, entre comillas, les recomendamos que escudriñen las escrituras, que busquen la palabra. En estos días una persona muy querida por nosotros, él nos comentó, nos dijo, no, bueno, estamos hablando, y de repente nos dice, yo les recomiendo
que se leen el libro de Hechos, pues. Hebreos. Hebreos. El libro de Hebreos. Y ok, nosotros no quisimos entrar como en detalle, como que, o sea, no, que Hebreos, porque ahí es donde está la verdad, que ahí es donde está, hay que seguir a Cristo, hay que volver a Cristo, no sé qué. O sea, se le vio un poco de iluminación, ¿no? Con respecto a lo que debería ser. La cuestión es que nosotros, ¿por qué nos extraña esto? Es porque es un líder muy querido por nosotros, pero está siendo liderado por todo lo contrario que dice. ¿Cómo comienza Hebreos? Cómo comienza Hebreos. O sea, Hebreos, pues para el que no sepa o el que quizás tenga alguna idea. O el que quiera buscar rapidito en las aplicaciones de la Biblia. Exactamente. Hebreos prácticamente inicia diciendo que antes Dios hablaba a los hombres, y no estoy citando específicamente, estoy caletreando, digamos de alguna manera, hablaba a los hombres a través de los profetas, pero que en la actualidad, desde que Cristo vino, hablará a través del Hijo. Es correcto. Y entonces nos entra esta duda como que, bueno, pero si esa persona nos está mandando a leer el libro de Hebreos y empieza específicamente Hebreos con esa aclaratoria para muchas iglesias que hoy en día todavía siguen creyendo en los profetas, y esa persona está en una iglesia específicamente que creen en los profetas, yo digo, esa persona pues no entendí qué enseñanza. Es una persona que en muchos momentos determinados me dio enseñanzas, nos dio una enseñanza juntos, pero de verdad que no entendimos. O sea, no sé si es que Dios está tratando su corazón, no sabemos si es Cristo que está rompiendo con esas creencias erróneas, no lo sé. No sé qué esté pasando por su mente. Quizás quería decirnos algún otro tipo de mensaje, quizás quería tocar algún otro tema de Hebreos como tal, pero hacemos mucho énfasis, porque es que Hebreos empieza aclarando algo muy importante. Dice aquí, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Luego dice en el versículo 2, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, a lo que quiero Hebreo, ok. No, continúa. Hebreos es la preeminencia de Jesús. O sea, Jesús está sobre todo, sobre los ángeles, sobre los hombres, y la única cabeza de Cristo como tal es Dios, porque Él hace la voluntad de Dios. Yes. Pero que nos vienen a decir que yo soy la cabeza, yo les voy a dar cobertura, si no están bajo mi manto, entonces no están bien. No, y el problema se ha metido tan de lleno que hasta a nivel familiar está siendo un problema, porque el otro día estábamos conversando con unos líderes en la iglesia y era una videollamada, recuerdo, y de repente salta uno y dice, porque en mi cabeza el profeta, y nosotros ya un momento, o sea, yo me extrañé, todavía estábamos asistiendo ya, pero ya veníamos como con la cuestión de que no, pero es que esto no es lo correcto, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar realmente de esa manera para hablar un poco de lo personal. Resistimos lo más que pudimos, pero la palabra nos liberó, la palabra nos dio esa respuesta que necesitábamos en esos momentos. Pero ya en ese momento, precisamente en esa videollamada, de repente esta persona sale y dice, no, que mi cabeza es la profeta, y no sé, yo como que, o sea, mi reacción fue tan extraña. No, extraña obviamente no, extraño fue lo que dijo. Mi reacción fue tan espontánea que yo tenía el micrófono abierto en la videollamada y enseguida salió como el ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, esta persona, ¿qué? No, pero es que ya va, le digo, se me va a disculpar, pero su cabeza es su esposo, y la cabeza de su esposo es Cristo, y la cabeza de todo es Dios. ¿Cómo así que la profeta es su cabeza? No, porque es que hay que separar las cosas, que una cosa es lo que es en la iglesia y otra cosa lo que es en la casa. No, nosotros no tenemos el derecho de venir a transversar el diseño original de Dios.
hacer esa separación y hacer esa una brecha separación entre que ni una cosa y siquiera otra. Dios hizo en ningún momento. Dios creó a Adán, luego creó a Eva, constituye la familia. Él es la cabeza de Incluso dicha para la familia. formación Incluso para la eclesiástica formación eclesiástica, eso es un diseño, es un que diseño. nosotros debemos hacer, que nosotros debemos copiar, que nosotros debemos ejecutar. Entonces, si en mi casa, que es mi casa, yo soy la cabeza de mi esposa, ella hace lo que le corresponde hacer, yo hago lo que a mí me corresponde hacer como varón de mi casa. Mi cabeza es Cristo, o sea, en sí la cabeza del hogar es Cristo, y luego la cabeza de todo es Dios. Yo no puedo ir a un sitio y decir, no, aquí la cabeza es fulanito de tal. No, la cabeza sigue siendo Cristo. Así es. Y yo le debo, o sea, como mujer, esto es como para hablar más que todo, mi esposa lo puede aclarar mucho mejor porque ella es mujer, está en esa posición, deben acoplarse a ese diseño original de Dios. Totalmente. Sin quitarle mérito, porque nosotros claramente ni siquiera uno lo dice, sino Dios lo dijo en la creación, en Génesis dice claramente Dios necesita una compañía, necesita una ayuda idónea. Entonces, si Dios, que es soberano, que es, mejor dicho, la sabiduría de todo, proclama, el hombre necesita una compañía, o sea, nosotros no tenemos de otra que reconocer que obviamente la mujer es nuestra compañía, la mujer es nuestra ayuda, la mujer es nuestra compañera, la mujer es parte de nuestros anhelos. Sabemos que hoy en día todos debemos tener como el anhelo más grande, seguir a Cristo, poder ir y hacer discípulos, mirar el reino de los cielos como esa meta que queremos todos alcanzar. Pero como varón debo decir que para uno la mujer es la belleza, es la naturaleza de la belleza que uno puedes palpear, puedes tocar, puedes hablar, puedes palpar, puedes mirar a los ojos, puede ella decirte lo que siente a través de un gesto, de una mirada, si se siente cómoda, si se siente bien. Y nosotros debemos, como dice Pablo en una de las cartas, si mal no recuerdo, dice que debemos tratarla como vaso más frágil, que debemos, creo que Pablo o el mismo Cristo lo dice, no recuerdo ahorita, y que debemos amarla como Dios, como Jesús amó la iglesia. Entonces fíjate que todos estos temas que parecieran que no tuvieran conexión, conectaran. Todo tiene una conexión. A la final todo lleva a que Cristo es la cabeza de la iglesia, a que Cristo es nosotros somos la cabeza del hogar, que nosotros somos su cuerpo. Obviamente cada uno tenemos unas actividades, unas funciones diferentes como lo es el cuerpo, pero lo importante es aclarar que debe ser Cristo nuestra cabeza, no debe ser cualquier otra persona. Y si la mujer deja a un lado lo que debería ser como ayuda idónea, le resta la gloria de Cristo. O sea, si yo hago lo que quiero hacer, es porque le doy paso a mi carne, pero no lo que en mi espíritu yo fui diseñada a hacer, que fue ayuda idónea. Y toda esta ayuda idónea es desde el principio hasta el final, desde que yo nací hasta que yo voy a morir, en todo, tanto en mi casa como en la iglesia. Es por eso que hay otros temas más profundos en donde la iglesia se compone por varias, varias partes, en donde el pastor es como el líder principal, las ovejas, en donde quienes pueden liderar o quienes pueden pastorear y quienes deberían hacer otras funciones. Así es. Entonces yo digo que ese diseño es desde el principio hasta el fin en todo lo que tú hagas. Así, en todo, desde la familia, desde el mismo trabajo. Hay autoridades que hay que respetar, hay autoridades que hay que... Pero todo debe ir sobre la línea que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es la cabeza, que Cristo es y debe ser nuestro centro siempre, que las demás cosas serán añadidas. Hablando también de un tema muy importante que también compete este tema de lo que es la iglesia, es los hermanos en Cristo. O sea, a veces podemos ver una persona y decirle, hermano en Cristo, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Verdad? Pero ahí, o sea, a lo que quiero llegar es que como hermanos debemos también poder comunicarnos, debemos también poder exhortarnos. No debe haber
y volvemos otra vez a que Cristo es el centro de todo, no debemos entrar en el pensamiento de que si yo te voy a decir algo como mi hermano en Cristo sobre algún tema, algún fallo, algún error que de repente cometiste o que sentí que sucedió algo y necesito decírtelo, Sí. no podemos cometer el error, nosotros lo vivimos, de que vengan y te digan, no le digas a esa persona, dímelo a mí, yo soy tu líder, yo soy tu pastor, para evitar cualquier confrontación, y a la final no estás evitando que esas dos personas, que esos hermanos en Cristo, maduren en Cristo. Porque nunca vas a dejar que esa persona exhorte, nunca le vas a dejar que le dé Los frutos que quizás tengas no están siendo practicados. Exactamente. Simplemente te los guardas y ya, ese talento que Dios te lo guardas. Y eso hasta te hace sentir mal, porque ¿cómo es posible que tú estás sintiendo que Dios está, a través del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu tú lo sientes que están en tu vida, te sientes un sentimiento diferente a como eras la persona antes de conocer a Cristo, de que el Espíritu Santo viniera a tu vida? Tú quieres compartir eso con tus hermanos. Ven acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, ¿sabes qué? Siento que fallaste en esto. Pero hay iglesias que le están quitando el derecho a las personas de madurar en Cristo y de conocerse, ¿sabes? Porque es que llegas al punto de que si yo no te puedo decir nada, no te conozco. No te puedo conocer, no me estás dando la oportunidad de conocerte. Porque ¿qué es conocer a una persona? Es saber cómo se encuentra, qué le gusta, qué no le gusta, qué problema tiene, qué dificultad tiene, en qué podemos solucionar. ¿Ya? Saber sobre su día a día, no ser hermanos en Cristo, ojo, solamente en la iglesia, sino que si tu hermano en Cristo se tomó el tiempo para escribirte un buenos días, ¿cómo estás? O lo que se usa hoy en día con el tema del WhatsApp, que es reaccionar a un estado y de repente le gustó lo que estabas haciendo en dicho estado y te comenta, responderle con un sticker. Eso no tiene sentido alguno. O sea, ven acá, hermano, mi mismo sentir es el mismo que el tuyo. Entonces, si ambos tenemos el mismo espíritu y tenemos los mismos frutos del espíritu, ¿cómo es posible que si yo te pregunto a ti, hermano, ¿cómo estás?, tú me respondas en un sticker bien bonito, el sticker que se mueve y todo bien, y hasta ahí? Hey, bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo han pasado? Cuéntame cómo está la niña, cómo está el niño. O sea, ¿me entiendes? Amarnos los unos a nosotros también tiene que ver con ese tema. Entonces, como iglesia, no es solamente el tema de la estructura de la iglesia, no es solamente los ministerios de la iglesia, no es solamente quién lidera o quién no lidera la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros formamos dicha iglesia y por lo tanto debemos poder conocerlo. Entonces, es muy importante que estén al pendiente de ese tipo de soluciones, paño de agua, que algunos líderes dan diciendo, coméntamelo y entonces yo voy y hablo con esta persona, pero le estás robando la oportunidad a esa persona de que primero de madurar espiritualmente, de poder dar a practicar esos dones espirituales, ese fruto del espíritu, de poder glorificar a Cristo, porque cada vez que nosotros damos a practicar estos dones espirituales, estos frutos del espíritu, damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo transformados y estamos también dando a conocer cómo debería ser la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, quebrantar eso, o sea, ponerte un muro, un velo, una pared en donde tú no puedas hacer eso, te están cortando la manera de seguir adelante, de crecer, de manifestar el amor de Cristo, de manifestar los frutos y yo creo que sí, porque no es sino debilita la iglesia, debilita como familia. En vez de fortalecerse unos a otros, vuelvo y digo, eso entonces fortalece el poder comunicarte con tu hermano, en poder saber en qué situación está, poder ponerte tus zapatos, poder decir, es que yo pensaba que tú hiciste esto por esto. Pero cuando tú te comunicas con tu hermano y entiendes el por qué lo hizo, entonces fortaleces la relación. Y cuando tú fortaleces la relación, vamos a poner este ejemplo. Tu hermano, por ejemplo, en este momento Karen es un brazo y yo soy el otro brazo. Si nosotros tenemos una buena comunicación, ¿qué hacemos? Nos fortalecemos. Y si necesitamos sobrellevar alguna situación, vamos a poner en este ejemplo un objeto. Cuando a ti sola se te era difícil levantarlo, ahora conmigo es más fácil. Correcto. ¿Me entiendes? Y fíjate que eso también lo puedes aplicar en el trabajo, lo puedes aplicar en tu familia sobre todo. Cuando una relación está puesta para eso, está también
se están visionando o están basados en que Cristo es ese centro, en que debemos comunicarnos, en que debemos compartir para poder llevar esas cargas. Pero si vienen personas y te dicen, no, yo me encargo yo te ayudo aquí y ayudas al otro allá, entonces también sobrecargan al pastor o sobrecargan a ese líder, y esa persona también pues comete quizás errores a nivel personal, errores a nivel laboral, errores en su familia y hasta en el mismo ministerio, en la iglesia, por el sobrecargo de responsabilidades que solitos se están colocando por evitar, pero a la final te debilitas tú y te debilitas a las otras personas y debilitas al cuerpo de Cristo. Creo que el evitar la confrontación entre hermanos, en vez de vamos a hacerla, vamos a hacer la confrontación, vamos a traer a fulanito y a Perencejo y vamos a ponerlo aquí cara a cara y que se tengan que decir lo que se tengan que decir. Yo digo que quizás así, de esa manera no, pero tampoco evitar, porque en la palabra también dice confesar unos a otros tus pecados, o sea, confesarse unos a otros, algo tan íntimo, quizás no eres tan amigo de fulanito, quizás no eres tan familiarizado con el otro, pero si no nos damos a conocer, esto no va a suceder. Nunca va a suceder. Y la iglesia primitiva compartía mucho estas cosas. Sí, claro. El orar unos por los otros, en confesarse unos a otros los pecados, en compartir el pan unos con otros. Hay gente que ni siquiera te seguir las instrucciones y los basamentos de los apóstoles. Sí, o sea, totalmente. Esas 4 cosas prevalecían en esto. Exacto, o sea, son fundamentales para una congregación. Fíjate que no, en ninguna parte dice allí seguir lo que te dice un profeta, seguir lo que te dice un apóstol, seguir lo que te dice la carne de fulanito. No, es algo muy preciso y muy concreto. También podemos traer a acotación el versículo que habla sobre que mucha gente lo utiliza, pero me parece a mí que lo utilizan mal. Es el versículo donde dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Sabes cuál es el que te digo? Sí, ya sé cuál es. Normalmente nosotros en donde estuvimos hace poco lo utilizaban muchísimo, pero no hay un contexto. Y ese es el problema de estudiar la Biblia sin exégesis. O sea, no estudias el contexto de lo que dijo esa persona en ese momento, a qué se estaba refiriendo. Entonces quieren decirte como que, no, en donde estás tú y fulanito ahí está Dios, y en donde estás tú y fulanito ahí está Dios. Entonces todo lo ponen como un bochinche, o sea, en el sentido de que lo llevan a cualquier otra cosa menos a lo que realmente significa. Cuando sucede ese versículo, cuando sucede esa cita, ese momento, es cuando tú quieres hablar con tu hermano, le quieres decir algo, le quieres comunicar, le quieres exhortar. Y quizás esa persona no te entiende, esa persona quizás no te comprende o simplemente está totalmente cerrado. Y es ahí donde te dice la palabra, busca a otro hermano o a un líder de la iglesia y traten de comunicarle cuál fue el error, cuál es el fallo, cuál es la situación. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está su presencia. Es ahí donde el amor de Cristo se hace presente, es donde los frutos del Espíritu se hacen presentes, ¿verdad? Eso es lo que refiere esa cita, de ese contexto. No es utilizarlo para cualquier cosa. Ahí te están diciendo específicamente cuando tú tienes un problema con un hermano, tu relación con tu hermano. Oye, si él no te entiende, busquemos a otro hermano para que tratemos de hacerle entender, de que comprenda la situación, el contexto, el momento, la cuestión que esté sucediendo. O hasta un líder, dice, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para tener relación, para tener una fortaleza en dicha relación con tu hermano, para que él entienda, para que uno también pueda comprender su situación y pueda fortalecerse a la iglesia. Entonces, cuando hay personas que te dicen todo lo contrario, que no, dímelo a mí, yo se lo comento, y que para evitar el chisme y que no sé qué, estamos evitando más bien que se fortalezcan las relaciones entre los hermanos en Cristo. Y le damos un poder ahí como que al chisme. Sí, ahí es donde realmente lo fortalecemos. Exactamente. En vez de ser todo lo contrario, tener en cuenta que decirle la verdad a tu hermano y confrontarlo con amor. Sí, claramente. Siempre con amor. Así es. Nos va a fortalecer, mientras que tapar todo y hablar a las espaldas de esta persona simplemente para evitar hablarle directamente. Ya ahí estás dejando que el chisme en realidad entre. En la ocasión, entre en la situación, entre en esa relación de hermanos. Entonces es importante realmente, ya como para terminar, aclarar que Cristo
debe ser el centro de todo en la iglesia. Que no hay pastores, que no hay líderes, que no hay profetas, que no hay apóstoles que puedan estar o que puedan interceder por nosotros ante el Padre y ante lo que el Padre nos quiera dar como bendición, como cualquier cosa. No hay, ninguno de ellos es capaz. Eso es una falsa enseñanza. El único capaz de interceder por nosotros se llama Jesucristo. No hay otro. Hay otro nombre dado a los hombres sino ese. Hay otra pequeña cosa que quería terminar ya para finalizar. Hay muchas cosas que desaprender realmente de la iglesia de ahora. Hay muchas cosas que desaprender para que tú puedas tener la libertad y la cabeza como más abierta a decir Jesús realmente qué es lo que quiere hacer en la iglesia. Así es. Jesús realmente cómo quiere expresarse en la iglesia. ¿Qué es la iglesia realmente para Cristo? ¿Qué es su cuerpo? ¿Qué es su novia? ¿Qué es en realidad? Y todas estas interrogantes, todas estas preguntas se pueden contestar y responder únicamente si desaprendemos tantas cosas de doctrinas humanas y de hombres que nos han venido enseñando alrededor de, no sé, muchísimo tiempo. Así es. Y eso yo creo que nos va a acercar muchísimo más a lo que Cristo quiere como iglesia. Así es. Eso es totalmente cierto y totalmente completo para ya darle finalización a este primer episodio. Si de repente escucharon por ahí uno que otro ruidito, obviamente le estamos dando ingreso a nuestro hogar. Esto es un estudio, digamos, empíricamente instalado acá en nuestra sala. Y esto es casero totalmente. Estamos entonces, en casa. Muchas gracias por poner su corazón a disposición para poder escuchar y mirar lo que nosotros teníamos para compartir el día de hoy. Nosotros somos Karen y Jeff y esto es El Morse de la Vid Podcast. Hasta luego. Chao.